Buenas tardes, instructor. El día de hoy vengo a hablar sobre la resolución 333 de 2011. Esta resolución tiene como objetivo establecer un reglamento el cual contiene condiciones y requisitos que debe cumplir el rotulado y etiquetado. Tiene como objetivo dar información concisa y muy clara al consumidor sobre el producto. El rotulado o etiquetado debe declarar información nutricional, propiedades nutricionales y propiedades de la salud. Esto lo establece el artículo 2. El artículo 4 nos habla de que el rotulado no debe dar información falsa acerca del producto. Un ejemplo de ello sería que el producto tiene una gran cantidad de azúcar y en su rotulado propone que tiene muy baja. El capítulo 3 nos habla sobre las declaraciones de los nutrientes. Obligatoriamente el etiquetado tiene que mencionar el valor energético y la cantidad de nutrientes tales como energía, calorías totales, calorías grasas, proteínas, grasas en total, grasas saturadas, carbohidratos, grasas trans, azúcar, vitaminas, hierro, calcio, minerales, grasas poli y monoinsaturadas y se deben expresar en gramos por porción del alimento. El artículo 5, capítulo 2 nos habla de que el rotulado o etiquetado debe mencionar la cantidad de nutrientes que contiene el alimento. También nos habla de que no debe prometer a las personas que si consume cierta cantidad del producto va a ayudar en su salud. El artículo 6 nos habla de las prohibiciones. Para ello tenemos dos. La primera nos habla de que el rotulado no puede mencionar como vitaminas y nutrientes que no contenga. Tiene que pues demostrar que sí las contiene. Y el segundo es que el alimento, el rotulado no puede mencionar que el alimento ayuda a curar enfermedades fisiológicas. Como punto extra quería hablar sobre esta nueva presentación que tienen algunos productos. Esta es alto en sodio y sal y en grasas saturadas. Bueno, esto lo implementaron los gobiernos para que la gente tenga decisión sobre qué productos quieren consumir. Esto lo implementaron ya que algunas personas están sufriendo de sobrepeso, problemas cardiovasculares, problemas en azúcar y pues ya les dan como elección, ya les hacen saber que este producto es alto en, pues para que ellos puedan elegir qué quieren consumir. Gracias. En el artículo 17 encontramos los descriptores permitidos para la declaración sobre las propiedades de los nutrientes en los alimentos, lo que conocemos como alto, buena fuente de, libre de, bajo, muy bajo, magro y extra magro. En el caso de alto debemos tener en cuenta que debe tener un 20% más del valor de referencia en uno o más nutrientes dentro del alimento, exceptuando lo que es omega 3, grasas insaturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. En el caso de buena fuente D, debe tener un 10% más del contenido de nutrientes dentro del alimento. En el caso de libre D, debe declarar sobre qué nutrientes es libre y si no ha pasado por ningún tratamiento químico que altere la naturalidad del producto, debe aclarar, es naturalmente libre de, digamos, sodio, calorías, grasas, ácidos grasos, etc. En el artículo 18 hablamos sobre las propiedades comparativas nutricionales de los alimentos, es decir, que los alimentos comparados deben ser de fácil distinción para los consumidores. Además de que un alimento cuando se declara que tiene más cantidad de fibra, pero por el contrario tiene más cantidad de grasa o no una cantidad menor de grasa, la debe indicar adyacentemente al lado de la declaración con una letra no menor de la mitad de la declaración con la que cuenta este producto. Siguiendo con el artículo 18, el artículo 19 también nos habla sobre las comparaciones o las comparativas. Siguiendo con el artículo 18, el artículo 19 también nos habla sobre las propiedades nutricionales comparativas y los descriptores permitidos para ello. Nos habla sobre los procesos que ha tenido que cambiar el alimento para que este sea declarado en su etiquetado de esta manera y se haya reducido su porción en un plato principal. Lo que es calorías, azúcar, grasa insaturada y sodio. Y este indica que debe tener un mínimo de reducción del 25% sobre la referencia, incluyendo pues algún tipo de comida o plato principal.
Y en este caso también nos habla sobre lo que es el término de light, que debe tener al menos un 50% de las calorías totales, en lo que cuando hablamos de calorías. En el caso de sodio debe declarar que es like en sodio, like en azúcares, etc. Fortificado o adicionado deben tener un contenido sobre la porción de mínimo el 10% para que este se indique de esta manera en el etiquetado. El capítulo 6 nos habla sobre las declaraciones de salud establecidas en el etiquetado del alimento. Es decir, que este debe cumplir con una validez científica comprobada que demuestre que el alimento cumple con la función que establece el etiquetado. Además de determinar en qué cantidad se debe consumir el alimento, qué factores externos determinan el funcionamiento de este, como hacer ejercicio, una dieta balanceada e incluso alteraciones en la salud como fallas cardiovasculares o en los riñones dentro del organismo que alteren el correcto funcionamiento de la propiedad que declara el alimento. Dentro de las prohibiciones encontramos que el alimento no debe declarar que por sí solo va a curar cierta enfermedad. Además que no debe sugerir que el alimento sea consumido excesivamente. No debe dudar sobre la relación de inocuidad del alimento y además no debe representar funciones curativas dentro del organismo. En el capítulo 6 también encontramos otras funciones como la función digestiva y el consumo de probióticos. Este, además de cumplir con ciertas características ya establecidas para que sea un alimento apto para el consumo humano, debe cumplir con las especificaciones ya dadas antes, como declarar en qué cantidad se debe consumir, qué factores afectan para que este alimento cumpla su función. Además, no debe declarar que por sí solo va a mejorar el sistema digestivo, pero sí puede decir que el consumo regular de este puede ayudar a normalizar el tracto digestivo. En el caso de alimentos que son fortificados o que ayudan al cáncer o a otras enfermedades, tienen las mismas especificaciones dadas al inicio de este. Dentro del capítulo 7 encontramos las especificaciones y los formatos del contenido de la tabla de información nutricional. En las condiciones generales nos habla sobre que esta información debe estar almacenada en una tabla, además de que esta debe ser de fácil legibilidad para el consumidor, siendo en una fuente de helvética o Arial que contraste con el empaquetado del producto. Además, esta información debe ser presentada en español. En caso de que el producto sea importado, debe contar con una etiqueta de apoyo que indique los valores representados en español. Debe especificar el contenido calórico, energético, de macronutrientes, micronutrientes, etc. Dentro de las condiciones específicas, la tabla debe tener un nombre de tabla de información nutricional o tabla de información nutrimental, donde aparezcan los contenidos, el valor de energía diario, la cantidad por porción a consumir, la cantidad dentro del producto y, como ya lo mencioné, los macronutrientes y los micronutrientes. En el caso de los macronutrientes, en las grasas debe aparecer grasa insaturada, grasa monoinsaturada, omega 3 en una sangría directamente debajo de las grasas. En los azúcares debe aparecer en sangría directamente debajo de los carbohidratos. En el caso de la fibra, cuando es soluble e insoluble, también debe aparecer en una sangría directamente debajo de la fibra. Y en el caso del potasio debe aparecer directamente debajo del sodio con una sangría para especificar que este proviene de ahí. En este capítulo también deben aparecer los valores de consumo diario en general para el organismo, siendo un máximo de 2.000 a 2.500 calorías por día. Y los porcentajes de valor diario con los cuales se debe ingerir el alimento. Dentro de los formatos que podemos encontrar dentro de la tabla nutricional pueden ser vertical estándar, con declaración lateral, con declaración total, simplificada, y tubular y lineal. Artículo 29. En este artículo vamos a hablar de las especificaciones que deben llevar la tabla de información nutricional de un alimento. Vamos a iniciar hablando del formato vertical estándar. Este formato, en su recuadro, como tal, las líneas deben ser gruesas. ¿Para qué? Para así poder diferenciar cada segmento de la tabla del valor nutricional del alimento. Ahora vamos a hablar del formato con declaración lateral. Este formato se puede usar solamente cuando el espacio entre las vitaminas y los minerales es reducido, ¿sí?
Bueno, y este va en la parte derecha de la etiqueta. Formato con declaración dual. Bueno, este formato se usa para dos o más formas de un mismo alimento. Y estas son las especificaciones que pues debe llevar este formato. Debe dar la misma importancia a los dos grupos de valores. Después del título cantidad por porción, deben aparecer las columnas describiendo las formas de los alimentos. Y las declaraciones duales deben ser específicas y pues también debe ser igual que las declaraciones de forma vertical. Formato simplificado. Bueno, este formato puede ser usado cuando un alimento contiene cantidades significativas y consta de lo que son pues el porcentaje de calorías, grasas, carbohidratos, proteínas, sodio. Y es importante que la frase no es fuente significativa vaya en la parte inferior de la tabla de información nutricional. Ahora vamos a hablar de los formatos tabulares o lineales. Bueno, estos formatos se usan solamente cuando la etiqueta del producto es menor a 258 centímetros cúbicos. Formato tabular. Presenta la información de manera horizontal y esta va dividida en 3 segmentos. Formato lineal. Este se usa solamente para cuando no es posible incluir pues mucha información en la etiqueta, ¿sí? ¿Qué diferencia de este? Que bueno, este formato va en horizontal y cada porcentaje y cada nutriente debe ir separado por punto y coma. Artículo 30. En este artículo seguimos hablando sobre las tablas de valor nutricional, pero pues ya este artículo habla más que todo como en casos especiales, por decirlo así. Productos surtidos. Productos alimenticios consistentes con 2 o más paquetes. La tabla debe ir en la parte exterior.